Bendiciones. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de la mañana con el doctor Julio Deffer. Es un honor saludarle y bendecir su vida. Inmediatamente vamos al tema que vamos a tratar hoy. El tema de hoy se llama el propósito del alma. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo número 12, una historia muy conocida. Ahora bien, Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le había dicho y había hablado, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando tomó a Sarai su esposa y todo lo que habían adquirido en Harán, y se fueron a la tierra de la promesa. A esto podemos llamar el viaje del alma. Mire, antes de que el alma parta del cielo, el alma primero acepta un contrato. Segundo, el alma viene con un propósito. La palabra propósito significa penetrar el levé. La palabra levé significa 32. 32 tiene que ver con la sabiduría. El que tiene un propósito tiene que penetrar en el mundo de la sabiduría. Y en el mundo de la sabiduría va a descubrir la intención del alma. Y al descubrir la intención del alma, va a poder conectar el depósito de arriba con el depósito de abajo. El problema es que nosotros tenemos una parte espiritual y una parte material. La parte espiritual viene de arriba y es plenamente espiritual. Por eso la Biblia dice el espíritu, refiriéndose a la Neshama, el alma superior, va a Dios que lo dio. El alma que pecare, tú en esencia, esa morirá. Y polvo eres y al polvo volverá. También la Biblia explica también que Cristo traerá con él a los que durmieron. O sea, el cuerpo está durmiendo en el polvo de la tierra. Por eso Pablo dice, y esto corruptible se vestirá de incorruptible. Entonces estamos viendo que estamos divididos en tres partes, aquí abajo. Pero esas tres partes, una tiene que ver con el cielo, otra tiene que ver con la tierra y otra eres tú en esencia. Otra es la personalidad que tú has desarrollado. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, es porque su alma en el viaje estaba desconectada de su propósito. Y su alma necesitaba viajar hacia el lugar de su propósito. Vemos que el rey David, en el Salmo 139, verso 14, dice, mi alma lo sabe muy bien, cuando habla de la maravilla de Dios. Y luego dice, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Entonces, el alma tiene un viaje, y el viaje que tiene el alma, que está conectado a su propósito, no es terrenal. Por eso que es que el apóstol Pedro dijo que somos advenedizos y extranjeros en esta tierra, no somos de aquí, porque es que la esencia no pertenece a este mundo, la esencia descendió de arriba, la esencia pertenece a la dimensión superior, y como la esencia pertenece a la dimensión superior, ¿cuál fue el problema? El problema lo encontramos en el Salmo 51, en su versículo 4 y 5, el rey David hablando luego de una situación, dice, he aquí que en iniquidad. Vemos que el apóstol Pablo dice, porque en Adán todos murieron, mas en Cristo todos vivieron. Entonces hay una parte, mis queridos hermanos, que se condenó cuando descendió abajo y se apagó la luz de arriba. Entonces, para que el alma encuentre su propósito, para que el alma encuentre el sendero de su viaje, lo que Dios tuvo que hacer fue decirle a Abraham, legisla. La palabra les significa vete y lesla significa sal. ¿Pero sal de dónde? Sal de ti, sal de tu cultura. Cultura son hábitos, leyes y costumbres. Sal de tu costumbre, sal de tus comodidades, sal de el enfoque que tú le has dado a tu vida. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo primero que comenzó diciendo, la palabra que él dijo en hebreo fue Tejusba. Ese es el primer nombre de los 72 nombres de Dios. Baheisba. O es la palabra griega metanoia. ¿Qué significa? Retornen al principio, cambia tu mente, vuelve al inicio, vuelve a la cuenta regresiva. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es sal de aquí, porque este es el lugar de tu estancamiento. Por eso hay gente que cuando está en un lugar que está desconectado de su propósito vive una vida estancada. Y la vida estancada desconecta a la gente de la luz de arriba. Por eso es que la gente,
cuando viene a Cristo y comienza a mirar para atrás, dice, wow, Dios mío, cuánto tiempo he perdido, cuánto tiempo estuve estancado. Y se comienza a enamorar y comienza ese primer amor. Y ese primer amor que surge en el corazón de la persona, surge porque hay algo que se identifique en lo profundo de tu alma con eso. El alma comienza a manifestar la felicidad, el regocijo. Por eso David dijo, devuélveme el gozo de la salvación, entonces se regocijarán mis huesos, porque su alma volvió a la senda. En un momento él se salió de la senda de su propósito, porque Dios dijo que él era conforme a su corazón, pero en un momento se convirtió en un homicida. Ese fue el pecado de David. El pecado de David no fue que se acostó con otra mujer. El pecado de David fue que mató al hombre que él pensaba, que él sabía que era el esposo de esa mujer y que era su amigo y que era uno de los hombres fieles a su reino. Ese fue el pecado, porque entregó la sangre de un ungido, de un siervo de Dios, de un hombre que estaba circuncidado y que tenía pacto con Dios, lo entregó en manos de gente circuncisa, solamente por su avaricia y por su egoísmo, porque se tomó la única ovejita que ese hombre tenía, tal como le dijo el profeta Natán. En esto, David manifiesta el egoísmo del alma. Cuando el alma se hace egoísta, se desconecta de su viaje, se desconecta de su propósito. Y es por esto que Dios quiere que Abraham salga de él. Y aquí está el problema de mucha gente, en la falta de transformación interior. Hasta que la luz interior no se prende y apaga la tiniebla que están adentro, es imposible. Por eso es que la palabra discípulo viene de la palabra hebrea talmi, y talmi significa aguijonear o traspasar. Y esto tiene que ver con sacar la tiniebla, introducir la luz. Por eso cuando Jesús encontró a Pedro, lo encontró en la oscuridad. Encontró a Juan en la oscuridad y a su discípulo lo encontró en Galilea, donde estaba la sombra de muerte y la región de cautividad. Lo encontró en cautividad, pero lo sacó de ese territorio y se lo llevó con él. Y dice que ellos, dejándolo todo, le siguieron. El viaje del alma comienza cuando tú te determinas a salir de ti. Cuando tú te determinas a ser un va, que significa retornar. Es el nombre que cuando tú lo declaras te hace retornar, borra la cuenta. Entonces, el alma cuando desciende a la tierra se encuentra con una realidad diferente a lo que se le dijo arriba. Si tú te pones a leer algunos salmos del rey David, vamos a llegar a la conclusión de que en un momento el hombre que era conforme al corazón de Dios, el hombre que descubrió las maravillas de Dios, que descubrió el depósito para su alma, en un momento estaba depresivo. Si tú te pones a ver a Jeremías, que Dios le dijo, antes que te formara te conocí, antes que te formara es el mundo de Asia, el mundo de la creación. Y después que te formaste en el mundo de Yesidá, yo te santifiqué y te di por profeta a la nación. O sea que antes que Jeremías atravesara los lienzos o los mundos que ocultan la luz de la eternidad, Jeremías, amado, recibió un depósito de propósito de Dios. Pero cuando él vino a este mundo y comenzó a ejercer esto, y él se vio en su proceso y se vio que estaba amarrado en el cepo, que fue introducido en una cinterna, dice que él dijo, no quiero hablar más tu palabra, no quise hablar más en tu nombre. Se quiso apartar de Dios, quiso dejar a Dios en el proceso, porque lo que Dios le dijo no combinaba con lo que él había recibido. Eso es una cosa que pasa. Pero de repente él dijo, no obstante, sentía como un fuego en mi hueso, no obstante que no lo pude resistir, me seduciste, fuiste más fuerte que yo. Sabe que tu alma no podrá escapar del propósito que se le dio allá arriba. Hello, porque Dios sabe que tú escogiste, tú decidiste cuando firmaste el contrato de tu alma, los procesos, porque sabía que tú eras un vencedor, porque tú viste en la eternidad que eras un vencedor. Fíjese un escenario con Jesús y los discípulos. Hay algo que se llama la guerra, el combate de la palabra. Jesús le dice a los discípulos, crucemos al otro lado. Pero él no le dice, señores, a mitad de camino, cuando vayamos navegando 10 millas, se va a levantar una tormenta y una tempestad que casi esta nave se va a hundir. Pero no se preocupen, no, él no le dice nada. O sea, que Dios te llama, te dice para dónde vamos, te dice cuál es el viaje de tu alma, pero no te dice los procesos que tiene el propósito de tu alma. Pero de repente se levantó una tormenta y los discípulos estaban atemorizados. Porque el temor no es de arriba, el temor es de abajo. El miedo se manifiesta en el mundo natural. Cuando tu amígdala detecta peligro, genera miedo. Y ese miedo
se revela insuflando en el alma baja de la persona su desconexión con el mundo de arriba. ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo. ¿Cómo estaban los apóstoles y los discípulos de él? Todos asustados, porque había una tormenta. Pero de repente despertaron a Jesús. Jesús aquí en los niveles del alma representa lo que se conoce como Da'a, que es la conciencia superior, es el conocimiento, es la relación. Por eso él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino es el atrio del tabernáculo, es tu parte física. Yo soy el cuerpo del Padre revelado. Yo soy la vida, yo soy el alma. Y nadie puede llegar a los profundos del Padre, a Yehidá, si no es por mí. O sea que para tú llegar al Padre necesita a Jesús. Ahora, cuando ellos despiertan a Jesús, inmediatamente Él reprende al viento y al mar. Y la única protesta de Jesús es la que nos conecta. En el mundo hebreo, yo entendí que cuando la gente pierde la fe, inmediatamente se enferma de los pulmones y la respiración, porque fue lo que Dios insufló desde arriba y le dio vida al hombre. Cuando el hombre pierde la fe, sufre una desconexión con el mundo de arriba. Por eso él le dijo, ¿qué pasó con vuestra fe? ¿Qué pasó con vuestra fe? Porque lo único que él esperaba era que no perdiéramos la fe en medio de la tormenta. Él le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear como trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Hermano, mire, usted en el mundo bajo puede tener cualquier tormenta, cualquier problema, pero procure algo, que su fe no falle, porque aunque usted sea zarandeado como trigo, su fe no va a fallar. La fe es un círculo. La fe es un Magén. Magén viene de Gan y Gan significa Edén. Edén no era un lugar físico. Edén es una atmósfera sobrenatural del cielo que vino a la tierra y ahí adentro vivía Adán. O sea que cuando yo conecto con la dimensión del Magén por medio de la fe, yo creo un círculo donde Satán no puede penetrar, donde él no puede entrar. Y es sobre esa dimensión donde mi alma tiene que viajar para que yo encuentre la senda del propósito de mi alma. Por eso Dios le dijo a Abraham, sal, porque donde él estaba no se podía activar la atmósfera. Porque Babilonia, y ayer estuvimos hablando de Babilonia, es el lugar de la confusión. Fíjense que hemos venido hablando de Noé, de Babilonia, hoy del llamado de Abraham, y voy a seguir por esa senda de Génesis, haciendo diferentes estudios y siguiéndolo en el podcast de la mañana para que usted esté pendiente. Entonces, cuando Abraham llegó a la tierra, dice que estableció un altar y Dios se le apareció. Este principio espiritual es un principio espiritual que lo aprendí en un libro de mística hebrea que se llama el Zohar, que dice, el primer principio espiritual de un hombre que quiere despertar su conciencia es moverse al lugar de su propósito. Eso significa que cuando yo hago algo aquí en la tierra que tiene que ver con mi propósito arriba, eso crea un movimiento arriba. Abraham se movió a donde Dios le dijo y Dios se le apareció. Pero se le apareció en medio de un altar, porque altar, le dije anoche, la enseñanza de ayer acerca del ojo, que tiene que ver con Mishasba. Y Mishasba tiene que ver con Jaín. Jaín significa vida, altar es un lugar de vida. Por eso cuando luego vemos que Abraham, Dios le dice que vaya y sacrifique a su único hijo, al que él tanto ama, Isaac, y él fue y lo sacrificó. Cuando él estaba en el sacrificio que levantó su mano, Dios lo llamó el ángel de Jehová desde los cielos y le dijo, detente. Y allí aconteció un milagro y el lugar del monte cambió, del lugar de la escasez al lugar de la provisión. Cuando tú estableces altar, la vida de Dios trae provisión a tu alma. Y hubo un cordero, un cordero en lugar de Isaac, un carnero. Y esto sí es un milagro fuerte. Y allí es donde la Biblia dice, un texto que dice, diga el débil fuerte soy. Le voy a explicar por qué. La salsa es el árbol más débil del desierto. Usted puede levantar una salsa con la mano. En cambio, el carnero es el animal más fuerte. Porque el carnero entre sus cuernos estaba enredado en una salsa y no se podía ir. ¿Por qué? Porque un hombre tenía la fe activada, tenía la fe encendida en su Dios. Aunque Dios le había dicho, de ese te voy a dar una descendencia. Después Dios le dijo, mata a ese, mátalo. Porque la idea no era matar a Isaac de manera física, sino matarlo en el entorno espiritual, en el corazón. Cuando él lo hizo allá, que lo mató dentro de su corazón, Dios dijo, ahora conozco que no me rehúsa nada. Mire, Abraham representa el nombre él, que es el nombre de la bondad, mientras que Isaac representa el nombre Elohim, que es el nombre del juicio y del mundo natural. Hasta que tú no sacrificas tus juicios
Por eso es que hay gente que está en la religión y no puede conectar con Dios. Está conectado a su religión y desde el rigor de su religión juzga y no puede conectar con la espiritualidad. Y pueden echar fuera demonios, pueden hacer milagros, pero la palabra me enseña que aquel día el Señor dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, yo jamás lo conocí. ¿Por qué? Porque tú tienes que matar tu juicio. Tú tienes que matar tus juicios mentales. Tú tienes que matar la fuerza que tú tienes en tu mente de querer juzgar y destruir a otra persona, porque Isaac representa el juicio y el rigor. Entonces, muchas veces queremos hacer juicio contra otra persona, pero no hacemos juicio con justicia. Entonces, cuando Abraham entrega a Isaac, entonces su alma continúa por el viaje que Dios le encomendó, porque él representa el padre de la fe, y el padre de la fe dice: más el justo por la fe vivirá. La fe está conectada a la justicia, y Dios es un Dios de justicia. Cuando él entregó a Isaac, entonces el milagro aconteció, y del cielo el eterno Elohim lo llamó. Es lo mismo que Pedro. Pedro se llamaba Simón y estaba a la orilla del mar, y él tuvo que dejarlo todo para seguir a Jesús. Pero al final Jesús le dice: ¿quién dicen los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos decían, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o alguno de los profetas. Pero cuando él cambia la pregunta, dice: ¿y vosotros? Él dice: tú eres Pedro, dijo, tú eres el Ben Elohim, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dijo: no te lo ha revelado Simón, Simón, hijo de Jonás, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque la conexión con la revelación y la verdad solo puede ser revelada por el Padre. Para que tu alma encuentre la senda de su propósito y su justicia, es necesario que ella se conecte al Padre. Entonces Jesús le dice: yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, allí es la transformación y la transición. Y luego le dice: y a ti te daré la llave del cielo, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Entonces, fíjense qué poderoso ahora, que el principio aquí es el mismo que estoy hablando de la salida de Abraham. Cuando hacemos cosas en la tierra, eso genera un movimiento allí en el cielo. Entonces tú estableces un movimiento en la tierra, eso manifiesta algo en el cielo. Hay gente que está esperando que del cielo le caiga el pan, y el pan Dios lo dejó caer en el desierto. Tú tienes que producir en la tierra para que el cielo te dé la bendición que tú necesitas. Entonces tú haces algo aquí en la tierra y eso provoca que el cielo se revele a tu favor. Hello. Qué poderoso todo lo que estamos hablando. Permítame en este tiempo hacerle algunos anuncios. Primero, usted tiene que leer mis libros: Neshama, Alma Superior, Guerra del Alma, El Poder Oculto de los Salmos y Escuela Profética Naví More. Y va a salir en los próximos días mi siguiente libro, que se titula Tikkun Nefe, la transformación del ADN. Este libro trata de principios para romper maldiciones generacionales y el estado de transformación de tu ADN y de tu alma. Cómo tú puedes transformar tu realidad. Ya usted puede ordenar su libro en preventa y le va a salir a un mejor precio. Ordénelo ya, comuníquese con nosotros al más 57 304 625 2562. También, si usted quiere participar, ya quedan pocos cupos para participar en la primera 20 personas de la primera temporada de la Clínica del Alma. Siga llamando para hacer su entrevista y que podamos atenderlo de una manera especial. También tiene que apartar tu cupo para ser parte de los 50 que van a estar en la escuela Montemoré, para que sea parte de los 50 que van a estar en esta escuela. Así que bendigo tu vida de una manera especial. Si quieres participar en esto, comunícate con nosotros. Continuamos con esto, el viaje del alma. David, permítame hablar un poco de David. Era pastor de ovejas, era el hijo menospreciado de su casa. Cuando Samuel llegó, nadie lo llamó. Pero el viaje de su alma decía, el propósito de su alma decía que él estaba llamado para ser rey y que era conforme al corazón de Dios, que había sido escogido por Dios. Y hasta que David no llegó, Samuel no se sentó. Y el rey David, el nombre David, en la gematría hebrea tiene el mismo valor numérico, la misma energía que la palabra Lev. Lev tiene que ver con 32. Y 32 tiene que ver con corazón, son los 32 niveles de la sabiduría. Entonces, propósito en el viaje
significa descubrir. ¿Qué descubrir? Es como cuando tú tomas una semilla y tú la siembras en la tierra. Lo que va a hacer la tierra es que va a descubrir el potencial de la semilla. Pero ¿cómo lo va a descubrir? Lo va a descubrir primero en un proceso que se llama formación. Y formación, que es la palabra yatizar, que viene de la palabra yeser, que significa inclinarse, está conectada a sacar la raíz de su realidad interior. Por eso cuando la tierra toma la semilla, la aprieta. Por eso desde que Abraham salió de la tierra, de una vez comenzó un proceso. Dios le dijo a José que iba a ser rey, y de que José tuvo su sueño, sus hermanos lo odiaron más y comenzaron a perseguirlo. Dios le dijo a David que iba a ser rey, y desde que fue ungido, sus enemigos se multiplicaron más. ¿Qué tiene que ver esto? Es que eres una semilla. Porque esto le puede estar pasando a alguien en este momento, pero tiene que ser una semilla. Tiene que ser una semilla. ¿Por qué tengo que hacer una semilla? Porque cuando tú siembras una semilla, el destino de la semilla es sembrarse. Si la semilla no se siembra, se está voltando su potencial. Por eso es que hay gente que no puede desarrollar su potencial porque no tiene propósito. ¿Y dónde es que se pierden los propósitos? Los propósitos se pierden en un lugar que se llama Misraín. Misraín es Egipto, es el lugar de Treché, y es el lugar donde la gente se hace esclavo del sistema. Cuando alguien se hace esclavo del sistema, el sistema te roba tu propósito. José fue llevado a Egipto, pero Egipto se convirtió en el proceso de José para llegar al trono. Pero hay gente que va a Egipto y vive como esclavo. José en Egipto reveló lo que había dentro de él, porque José nunca se inclinó al sistema. Daniel en Babilonia, que es la tierra de la confusión, nunca se inclinó al sistema, no se contaminó con la comida del rey. O sea, que una cosa es que tú entres en un sistema y otra cosa es que tú te hagas parte de ese sistema. El problema de una generación, de ciertas generaciones en este tiempo, es que se han hecho parte de los sistemas. Pero todos estos hombres de Dios que fueron procesados en Egipto, Dios los sacó para que revelaran. Por ejemplo, cuando Moisés nació, dice la Biblia que su madre vio. Y allí está el principio poderoso: ver, la capacidad de ver, el poder del ojo, la percepción. Y cuando ella vio lo que ella había dado a luz, ella entendió que ella no podía permitir que ese niño muriera, porque ese niño no había nacido y ya tenía un decreto de muerte. Pero lo que había en él, el viaje de su alma, el propósito de su alma, era más fuerte que lo que lo estaba esperando afuera para destruirlo. Mira, si tú estás vivo, si tú no te has muerto con todos los procesos que tú has tenido que pasar, te abandonaron, te golpearon, hablaron mal de ti, te botaron de tu casa, te dijeron que tú no valías nada, te dijeron que era una tierra seca y árida, que no daría fruto, pero floreciste como la vara de Aarón. Si te está levantando en medio del desierto, es simple, es porque lo que lleva por dentro es más fuerte y tiene más poder que lo que te está haciendo la guerra en la parte exterior. Porque desde el mundo natural te van a hacer la guerra. Yo he dicho que el ser humano necesita liberación en 3 niveles. Primero necesitamos liberación en el cuerpo, porque hay fuerzas que operan a nivel del cuerpo y que controlan la parte espiritual. Necesitamos liberación en el alma. En el alma necesitamos liberación para sanar las heridas que nos ha dejado el viaje por los lugares equivocados que hemos atravesado. Y necesitamos liberación en la mente. Por eso dice: no te conformes de siglo, transformado. La mente necesita transformación. La transformación es un proceso de efecto de cambio, y el efecto de cambio que produce la transformación en nuestra vida va a ser que nos conectemos con el propósito de arriba. Entonces, por eso que en la clínica del alma tratamos a la persona a términos personales. Usted no se imagina en las diferentes entrevistas que he tenido en estos días cómo he llegado al fondo del alma y del corazón de la persona, porque hay personas que están presa en su alma está en un cautiverio. Y podemos ministrar. Yo conozco mucha gente, porque hay un pan que es para libertar a los hijos y hay otro pan que es para libertar a los esclavos. Entonces, si tú eres hijo, necesitas el pan que te va a libertar como hijo. El viaje de tu alma fue trazado en el cielo. Los obstáculos y la contrariedad fueron estipulados en la tierra. Tú decides. Porque todos los que alcanzaron el viaje de su alma, como David, José, Abraham, Moisés, cuando se dio cuenta que no era egipcio, sino hebreo, rehusó llamarse hijo de Faraón, prefiriendo los maltratos antes que los placeres temporales. Ahora, los que abortan el viaje de su alma son como Esaú, son
como Sansón, son como Saúl. Ellos abortan porque ellos tienen una conexión con la generación del becerro del desierto, que ellos lo quieren sin proceso. Y sin proceso no hay propósito. Sin proceso no hay diseño. Entonces es importante y determinante que podamos entender, amados hermanos, que Dios nos ha llamado para que revelemos en esta temporada lo que Él depositó en el cielo dentro de cada uno de nosotros. Es por eso que cuando Abraham llegó a la tierra prometida, su propósito, el viaje de su alma, comenzó a revelarse por lo que yo llamo Kol Torah. ¿Qué es Kol Torah? Kol significa arriba y Torah significa instrucción. Dios comenzó a instruir su alma, porque una alma que no es instruida es una alma que no se puede conectar con su propósito. El alma necesita ser instruida, educada, formada para sacar la oscuridad y para introducir la luz en su interior. Porque una alma que no tiene luz es un alma que está bajo la fuerza de la oscuridad. Y Dios necesita sacar el hombre del hoyo y de la oscuridad profunda en la que ha caído. Así que en esta mañana, permíteme compartirte algunos 3 principios antes que terminemos esto. Primero, es necesario un despertar de conciencia. ¿Cómo comenzó en el patriarca Abraham el despertar de conciencia? Número 1, cuando Abraham nació, los sabios de Babilonia, los adivinos, le dijeron al rey Nimrod que el hijo de Tarea había que matarlo, porque los astros le habían dicho que él iba a